Biblias ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3. Perdón por ser tan insistente durante toda la semana con el mismo versículo, pero hay tanta riqueza inspiracional en las palabras de cada versículo de la Biblia, ¿no? Y dice, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne. Uno de los grandes misterios de la humanidad, cierto, tiene que ver con su ignorancia con respecto a lo sobrenatural. Creo que la ignorancia más terrible que puede haber en nuestro ser, en nuestro mundo, ya, en nuestras vidas personales, es la ignorancia con respecto al mundo espiritual. Y no solamente es grave nuestra ignorancia, sino que nuestra mala interpretación acerca del mundo espiritual. ¿Por qué es tan grave? Es grave porque, como hemos dicho durante toda esta semana, la esencia de nuestra eh, creación, o sea, como Dios nos creó para tener una relación con Él. Hemos dicho que más allá del perdón de pecados en la cruz, ¿cierto? El objetivo central era un reencuentro con el Dios eterno. Era un reencuentro, ¿cierto?, con esa relación íntima para llevarnos a nosotros a una verdadera vida que tiene proyección hacia la eternidad. Entonces, esta ignorancia o esta malinterpretación de la vida espiritual, obviamente es lo que nos lleva a nosotros a vivir lo que llamaríamos, valga la redundancia, una vida perdida. Es una vida errante, es una vida sin propósito, es una vida, cierto, sin leyes espirituales o verdaderas leyes espirituales. Por lo tanto, el proyecto, el trabajo, la función, a veces pierde la esencia central de la vida. No sé si me explico, que tiene que ver con este propósito eterno. Y estoy conectando con lo que finalizamos diciendo el día de ayer sobre cuando el proyecto es de Dios, ¿me entiende? Tú no estás dependiendo de las personas. No estás, ¿cierto?, tratando de salvar tu depresión, buscando ayuda en gente. No estoy diciendo que no la necesitemos. Yo insisto, lo que hablé ayer no tiene como objetivo quitarle peso a la responsabilidad pastoral o quitarle peso, ¿cierto?, a la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia del Señor. Obviamente todos queremos y necesitamos aprender de gente, de personas, pero lo importante es que esas personas tengan la dirección del Espíritu también. Pues si esas personas no son guiadas, no son direccionadas, nos vamos a perder juntamente con ellas. Es como un ciego que guía a otro ciego, dice la Biblia. Por tanto, esta ignorancia, cierto, espiritual, o esta aplicación equivocada por no entender, por no interpretar correctamente lo que es la vida espiritual, hace de nosotros una vida errante o una vida perdida. Es por eso cuando nosotros llegamos, cierto, a la conclusión paulina del capítulo 8, realmente es sorprendente. La gran pregunta es cómo nosotros podemos ser libres, cómo nosotros podemos ser libres, cierto, de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza carnal, de esta naturaleza humana. Quiero aclarar una cosa, que cuando el apóstol Pablo condena a la carne, no lo hace de la misma manera que lo hacen los griegos, ¿ya? No lo hace de la misma manera que lo hacían los pensadores, los filósofos, ¿cierto?
de la época griega, de los romanos, de lo que pensaba Aristóteles o Sócrates, o Platón mismo, o los sofistas, con respecto, ¿cierto?, a la dicotomía o a la separación entre carne y espíritu, que los gnósticos lo hicieron muy fuerte, pero no me voy a meter ahí porque esta no es una enseñanza de eso, pero había una separación. En la antigüedad, ¿cierto?, se decía que la carne prácticamente física, ya la materia era mala y el espíritu era bueno. Esto lo decían los gnósticos, esto lo decían ciertas creencias, no que Juan las va a atacar completamente. Lamentablemente, una mala interpretación, como venimos diciendo, de la vida espiritual, en la actualidad como que se piensa en lo mismo. Se tiene esa sensación de pensar la carne es débil, el deseo me condena, me esclaviza y me lleva, cierto, al pecado. Mi problema es biológico y no es espiritual. Y la naturaleza nuestra es pensar en eso, o sea, sin darnos cuenta hacemos esa separación. Entonces, cuando tenemos un tiempo de avivamiento espiritual, sentimos al Espíritu de Dios. Pero cuando tenemos lucha, ya peleamos con nuestra biología. Y no es así. O sea, no es que la carne es mala y el espíritu es bueno. Dios creó las dos cosas. Pablo es muy categórico en esto. Lo que Pablo está confrontando es una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa tiene que ver, ¿cierto?, con una decisión humana que trajo un perjuicio espiritual. Repito, esa naturaleza pecaminosa tiene que ver con una decisión humana que trajo como consecuencia un perjuicio espiritual. ¿Somos afectados biológicamente? Sí, somos afectados biológicamente. Los parásitos, las bacterias, las enfermedades, ¿cómo se llaman estas enfermedades que van de generación a generación? Hereditarias, gracias maestro, ya son consecuencia de una naturaleza caída. Creo que cuando la Biblia dice, bueno, al ver Dios que la maldad del hombre era de continuo solamente el mal, ahí en Génesis ya hay una reducción de los años. Y esa reducción de los años tiene que ver también con un daño biológico, o sea, nos ponemos viejos, por más que te trates de arreglar y te eches una tonelada de crema, no, hay un daño biológico. Pero no, no me voy a meter mucho en eso porque quiero llegar al punto de cómo la ley del Espíritu que viene de la cruz, que viene del sacrificio de Cristo, esta ley de Dios puede romper esta ley del pecado, ¿ya? E inclusive es más poderosa que la ley de Moisés, que hablábamos el día de ayer. No porque la ley de Moisés sea mala, sino que porque el hombre en su naturaleza no podía cumplir la ley de Moisés. Necesitaba algo especial, algo sobrenatural. Y ahí llegamos al punto climático de este capítulo 8, ¿ya? ¿Por qué el hombre ya es libre de la condenación? ¿Por qué el hombre es libre de la culpabilidad? El hombre es libre de la condenación y es libre de la culpabilidad, no es porque haya sido librado de un mundo de pecado. El hombre continúa en un mundo de pecado, pero el hombre es libre de la condenación porque ahora ha incorporado, ¿cierto?, lo espiritual en su vida. Ha incorporado a Cristo en su vida. Y esa incorporación es un acto sobrenatural. Es un elemento que tiene que ver con la iniciativa de Dios. Tiene que ver con predestinación.
No soy calvinista, ¿ya? Pero tiene que ver con predestinación. Esto dice las Escrituras, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿ya? O sea, la esencia divina, el amor incondicional de Dios, es que todo lo que Él creó, todos los hijos que Él creó, vuelvan a su rebaño, vuelvan a Él. Esto es, este deseo del corazón de Dios es inapelable. Dios quiere. Y Dios quiere que nadie se pierda. ¿Ya? Eso no tiene que ver con tu voluntad, no tiene que ver con tu impresión. No, este se pierde, este se salva. Viste que uno tiene como el don de Cristo, no sé. Uno empieza a mirar, no, este está tan en pecado, ¿ya? Este no merece otra oportunidad. ¿Ya? No, pues nosotros no somos llamados a eso. O sea, tú puedes tener a alguien en la colonia, por ejemplo, que es malo. O sea, pues no creo que en la colonia haya gente mala. Pero pongamos, por ejemplo, que en tu colonia haya gente mala, ¿no? Y tú los mirás y tú decís, Heidi los mira y dice, a este no lo salva nadie. David se está riendo. Ya, la Bibi empezó a pensar como en 20. ¿No? Ahora, ni Vivi ni Heidi tienen la autoridad para eso. Por más daño que te pudieron haber hecho o no te pudieron haber hecho. O sea, eso no está en nosotros, eso está en el plan eterno de Dios, en el sueño de Dios. Ahora, el cómo Él escoge es otro cuento, y ahí sí que yo no me voy a meter en esta enseñanza. Cómo Él lo hace, ¿ya? Y qué Él pide de nosotros. Porque ahí está la guerra entre cómo Él lo hace y lo que Él pide de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Tá? Sin embargo, no me voy a meter con ese punto hoy, pero me voy a meter con la esencia de cómo Él, cierto, busca al hombre e imparte esta gracia al hombre. ¿Tá? ¿Y cómo lo hace Él? Veamos allí Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo, vamos a volver a leer 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? ¿Ok? Entonces, aquí hay varios elementos, ¿no? Que son interesantes de conectar. En primer lugar, el Señor nos hace libre de la condenación. ¿Alguien me puede decir amén? Este elemento es sumamente importante cuando nosotros descubrimos quién es el que condena, quién es el que acusa, ¿ya? ¿Quién es? Y tiene que ver con algo espiritual. Acusador, condenador, que ya he hablado montones de eso con respecto al mundo espiritual maligno. Somos libres de la condenación. Pero, cierto, una segunda cosa dice andar. ¿Qué quiere decir esto de andar? Este andar tiene que ver, cierto, con la voluntad humana. Tiene que ver, cierto, con la incorporación práctica y de fe que el hombre hace, ¿cierto? Al creer en el Espíritu de Dios, al vivir, ¿cierto? Esta incorporación en Dios. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
¿Ok? Es curioso nuevamente que nosotros vemos un acto que tiene que ver con el hombre, ¿ya? La versión de Andy dice, déjense guiar por quién, por el Espíritu. Pero ese desenje es como si el Espíritu estuviera pidiendo, o Cristo, ¿ya? O el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le está diciendo a la iglesia en Galacia, ustedes déjense guiar, caminen, dice otra versión, anden en el Espíritu. O sea, incorporen al Espíritu en su vida. Entonces, ¿cómo nosotros somos libres, cierto, de la condenación y de la culpa? No es solo luchando contra el pecado. Decía una vieja canción pentecostal, en la lucha contra el pecado vamos todos a combatir. No nosotros, nunca, nunca cederemos al mal. En cierto sentido, sí, obviamente tenemos que pelear contra el pecado, pero ¿cuál es la estrategia divina? La estrategia divina para luchar contra el pecado es la incorporación necesaria del Espíritu Santo en tu vida, del Espíritu de Dios. Ahora, esa incorporación no es mística, involucra ciertas decisiones, involucra hechos, como decíamos ayer. La evidencia de que tú estás orando por alguien, lo dijimos ayer, no es que tú digas, estoy orando. ¿Cuál es la evidencia? Orar, orar. ¿Me explico? O sea, estoy preocupado por ti. No es solo decir que estás preocupado, ¿cierto? Es mostrar evidencia que hay una preocupación, hechos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Al incorporarse el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ya nuestra voluntad y nuestras decisiones ya no son inspiradas por nuestra naturaleza pecaminosa. Son inspiradas por quién? Por Dios. Y esta palabra inspiración ya tiene que ver con relación con Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, que Él nos enseña todas las cosas. Ahora, esto es una ley, no es una opción, es una regla, ya es una regla universal. Esto no cambia. ¿Ya? No podemos tener un formato distinto al plan de Dios. Dios escoge esta manera de salvar a la humanidad. Por lo tanto, nosotros no podemos escoger una manera distinta de la salvación o de la libertad o de la, ¿me entiende?, de la vida espiritual. A eso yo le llamo que si tú no lo entiendes, si tú no lo incorporas, ya vas a vivir en un estado de ignorancia o en un estado errante. Es radical. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. O sea, está más claro que echarle agua, ¿ya? Entonces, nosotros somos libres de la condenación porque Dios ha establecido nuevas leyes, leyes universales y leyes eternas, leyes que tienen que ver, ¿cierto?, con Emanuel, no con el lema nuestro, sino que con Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esa incorporación de Dios en nosotros ya tiene que ver con relación, con intimidad, no con un elemento místico,
de que yo me voy a sentar en la piedra, cierto, 8 o debajo del árbol 9 ahí en la chacra, y voy a concentrarme, cierto, para recibir o no, ya, tiene que ver con hechos, tiene que ver con eventos, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con la vida en Cristo, o sea, como alguien escribió hace muchos años atrás, o sea, hacer natural lo sobrenatural, hacer natural lo sobrenatural, tener a Cristo incorporado en cada área de nuestra vida. Es una experiencia, sí, ya voy a hablar de la experiencia. Es una experiencia mística, sí, porque sobrepasa la naturaleza humana. ¿Es, es realmente mística? Sí, pero no es misticismo, es para traer vida a nuestra vida. Es para traer vida a nuestra vida. Un hecho curioso es cierto lo que significa la palabra ley. La palabra ley en nomos, que viene de un verbo que es nemo, no el pececito, pero nemo. Esa es una palabra griega. Y la palabra nemo quiere decir repartir, específicamente comida. Mira lo que significa nemo, repartir comida, ¿ya? Era repartir comida o forraje a los animales. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con ley? O sea, en épocas antiguas y en épocas actuales, ¿tá? El animal tenía horarios y tiene horarios específicos para comer. Hay reglas y leyes ya o regulaciones para poder mantener a un animal. Recordemos que en aquel tiempo todo era campo y la alimentación provenía de los animales. El buen cuidado de los animales, ¿cierto?, daba vida. Sin ellos, la gente podía perder la vida. Por eso la promesa que Dios le da con respecto a la tierra de Canaán, metafóricamente les dice, cierto, que es una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. O sea, ¿de dónde viene la leche? No viene de los montes, viene de las vacas. Por tanto, habían regulaciones para tener el mantenimiento, para tener la comida. Entonces, estas regulaciones, ¿cierto? Son las reglas que rigen la vida. De hecho, la palabra justicia o justo tiene que ver con reglas. Tiene que ver, ¿cierto?, con estas regulaciones que nos ayudan a nosotros a vivir la vida de la mejor manera. Reglas o regulaciones que nos ayudan a vivir de la mejor manera la vida. Estas reglas no cambian. Estas leyes no pueden ser pasadas a llevar, porque son leyes preestablecidas para vivir mejor. No matar, no robar, no adulterar, no fornicar, no cometer adulterio, son reglas, cierto, preestablecidas, no para producir esclavitud de nuestros deseos. No es para reprimir nuestros deseos, como dice la psiquiatría o la psicología contemporánea. El objetivo no es la represión, el objetivo es la liberación de un estilo de vida que tiene que ver ya de acuerdo a nuestro creador. El hombre en su naturaleza, a causa de la caída, no podía cumplir estas reglas. Entonces, dentro de las regulaciones específicas, ahora Dios envía su espíritu. Y es este espíritu el que nos lleva a toda verdad. Por eso dice, andad en el espíritu.
anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué significa esto de andar en el Espíritu? Significa, ¿cierto?, tener una relación constante y continua con Dios. Dios es eterno, pero vive también en un continuo presente. Dios es continuamente presente para nosotros, en el aquí, en el ahora, en el ya. ¿Ya? Él quiere tomar disposición de nuestros pensamientos. Ahora, Él quiere disponer de nuestros sentimientos. Él quiere, ¿cierto?, disponer inclusive de nuestra voluntad. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros debemos de andar para que la incorporación del Espíritu Santo no sea una imposición, ¿entienden? Sino que sea un acto de amor, sea un acto de, cierto, de relación basada en amor. Porque si Él te obliga a ti, ¿me entiendes? No, tienes que abrir la puerta de tu corazón y yo voy a tomar el control de tu mente y de tus emociones, y ya lo he explicado muchas veces, deja de ser amor. Cuando nosotros pensamos en el alimento para los animales, ya vamos a tener reglas y leyes porque nos sirven a nosotros, porque nos van a ayudar a nosotros, nos van a dar mantenimiento a nosotros. Si yo tengo que trabajar es porque quiero, cierto, alimentar a la familia. Creo que uno de los grandes conflictos que hay en el área financiera tiene que ver con eso, o sea, yo amo y quiero que mi familia no pase necesidad. Es un ejemplo, ¿no? Y es la presión constante y continua que nosotros tenemos. Lo mismo sucede con andar en el Espíritu. Lo mismo sucede con esta cierta incorporación. Quiero que veamos Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Si alguien de allá de la chacra lo puede leer. ¿Ok? Es tan importante, es tan importante esta incorporación, que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el ministerio de, de Jesucristo en la tierra, dentro de su mensaje principal está incluida la necesidad del Espíritu Santo. De hecho, cuando Juan viene a la tierra, ¿cierto? Y es como el atalaya, es el enviado de Dios, ¿tá? El mensaje principal de la obra de Cristo no era solamente la salvación. O sea, cuando Juan el Bautista anuncia la venida de Jesucristo, sí habla sobre el arrepentimiento ya de el hombre, el arrepentido, no pereceréis, pero también dentro de la obra de Cristo tenía que ver con un nuevo bautismo. Mira, y veamos ahí en Hechos, ahí mismo en el capítulo 1, ya, versículo 5. Esa misma declaración, si tú la buscas, es el mismo mensaje de Juan el Bautista. O sea, en todos los evangelios que habla tocante a Juan el Bautista prepara el camino y crea expectativa en la gente. ¿Cuál es la expectativa que Juan el Bautista va a crear con respecto al Mesías? No solamente, cierto, que el hombre deje su pecado, que se arrepienta de sus malos caminos, sino que también
Jesucristo, ¿cierto?, bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y hay una infinidad de elementos y de eventos que van a acontecer en torno a esta situación específica, porque no es un elemento solamente racional, no es un elemento intelectual, no es un elemento de fe ciega. O sea, ¿a qué le llamo yo fe ciega? O sea, usted ya creyó y ahora ya creyó. Usted ahora está aquí y como está en la iglesia es porque usted tiene el Espíritu Santo y siga adelante, ¿ya? Que es lo que yo escucho en algunos contextos. Tengo la impresión que no es solo eso. Al estudiar los evangelios y estudiar el libro de Hechos y al ver la conclusión de Pablo, ¿cierto? En el libro de Romanos, nos damos cuenta, ¿cierto? Que hay un elemento, un plus adicional que va más allá, ¿cierto? De nuestra lógica espiritual. O sea, podemos tener una lógica espiritual. Entonces, el Espíritu Santo está a mí y ahora ya el enemigo no me puede tocar. Esa lógica que es verdadera, ya el hecho de que sea verdadera no quiere decir que esté incorporado en tu más interior, que es cierto lo que él prometió, que era la llenura del Espíritu Santo. Se me fue la hora, ya, pero quiero que veamos, eh, volvamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 28 y 29. Y con esto termino. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Cuando nosotros observamos, ¿cierto?, esta conclusión gloriosa del apóstol Pablo, nosotros vemos la intención original del Creador. La intención original del Creador es que todos volvamos a la condición de hijos. Obviamente no todos vuelven, no todos quieren volver, no todos quieren incorporar a Dios en su vida, pero obviamente el plan eterno de Dios es que todos nosotros, ¿cierto?, vivamos de acuerdo a este deseo. Es curioso que usa la palabra adopción. ¿Y qué es lo que es adopción? La adopción, ¿cierto?, es cuando una persona originalmente no viene sanguíneamente de los padres. Estoy en lo cierto, ¿no? ¿Sí? Una definición de adopción es eso, o sea, cuando yo originalmente no vengo de mi papá, yo soy adoptado, mis padres me adoptaron, y yo no estaba en la panza de mi mamá, pero yo le llamo mamá. Me explico, toda mi vida hasta que ella murió, le llamo mamá. Y eso lo tengo yo porque soy adoptado. ¿Tá? Sin embargo, es como el amor, el cariño, el afecto, ya, aunque no es biológico propiamente tal, pero hay amor, hay cariño, hay preocupación, hay cierto un cuidado desinteresado. Porque cuando es biológico, obviamente tiene la responsabilidad porque es biológico. Pero conmigo, mi mamá no tenía ninguna necesidad. Fue solo amor. Me tomó y me hizo su hijo. ¿Ya? Entonces esta palabra adopción tiene que ver con gente perdida, con gente que se fue, con gente que no está, con gente que no se siente hijo, con gente, cierto, que perdió el espíritu. ¿Fueron creación de Dios? Sí. ¿Fueron hechos a su imagen y semejanza? Sí, sin lugar a duda. Ahora el Señor los llama. ¿Los llama a través de qué? De una ley espiritual. ¿Dónde, cierto, se desata esta ley espiritual? Se desata en la cruz. ¿Ya?
no como un evento histórico, que sí es histórico, pero más que histórico, como una realidad en la vida de cada ser humano de este planeta, de este mundo. Una realidad que solo esa persona y Cristo la saben. ¿Me explico? Solo esa persona y Cristo pueden entenderla. Porque esa persona ha incorporado a Cristo en su corazón, en su espíritu. Esto fue lo que quiso hacerle entender a Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tú eres un hombre de la ley y no entiendes esto. Tú eres un hombre que conoce la verdad, pero no lo entiendes. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque necesitas nacer ¿en qué? En el Espíritu. Necesitas nacer en el Espíritu. Necesitas incorporar esa realidad, ¿no? Cuando nosotros la incorporamos, lo que sucede en nosotros es algo que se llama avivamiento. Avivar es volver a vivir, algo que se estaba extinguiendo, algo que se estaba muriendo. Un pabilo que humea, ya como la brasa, sopla y vuelve a la vida. Eso es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros. Nos devuelve a la vida. Amén. Entonces, la conclusión, mi ánimo para ti en esta mañana es que avives, como diría Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Estos tiempos a solas, esta vida íntima, esta relación que tú tengas con Él no sea teórica. Busca evidencias de la realidad de Dios, porque esas evidencias producen fuego. Esas evidencias le dan vida, ¿no? Le dan vida al lugar donde tú estás, a tu entorno, a tu familia, le dan vida. Y creo que Dios quiere en este tiempo, en este siglo, levantar personas llenas de su espíritu, guiadas por su espíritu, ¿no? Que sigan la ley del espíritu. Y creo que con esta ley, ¿me entiende? La condenación ya no está sobre nosotros y podemos vencer el pecado, porque nuestra búsqueda está allí, en lo espiritual. ¿Está? Esto descubrió David cuando había pecado, porque el dolor más grande de David no era cierto, ok, ahora quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me libre de esto para quedar bien con la gente. No, el gran dolor, cierto, de David era que estaba perdiendo su espíritu. Y dice Reina Valera, cierto, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Eso quiere decir que había evidencia en él de algo sobrenatural. Esto te va a ayudar a vencer la depresión. Esto te va a ayudar a vencer la soledad. Esto te va a ayudar a vencer la miseria. Esto te va a ayudar a tener un proyecto de vida en Jesús. Paramos por acá y oramos al Señor. No sé cuántos de ustedes pueden experimentar lo sobrenatural de Dios, pero Dios está aquí. Dios está ahí contigo. Esta es la ley del Espíritu. Y dice Pablo que nada te puede separar de este amor cuando tú estás con Él, cuando tú lo buscas, cuando tú buscas esta llenura de Dios. Señor, queremos adorarte. Queremos, Señor, reconocer que la vida, Señor, está 100% ligada a ti, a tu espíritu. Tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Que tú has venido precisamente para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esto tiene que ver con relación, con intimidad, con eternidad. Tiene que ver, Señor, que
con cada cosa que hagamos en esta tierra, Señor, tiene que hacerse mirando la cruz, tiene que hacerse mirando tu sangre derramada. Este consumado es, Señor, esta obra consumada que nos traslada, que nos conduce, Padre Celestial, a poder comprender y entender los designios de la vida y de la muerte, de la esclavitud y de la libertad, como dice el libro de Romanos, Señor. Gracias, gracias por esta eterna salvación. Gracias por tu misericordia tan grande y tener tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por llevarnos a toda verdad. Señor, llénanos, llena este lugar de tu presencia. Señor, llénanos de tu verdad. Líbranos, Señor, de toda maldición. Queremos verte a ti. Tu palabra dice que cosas mayores haríamos. Y tú dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa unción, esa gracia, para ver de una forma tan práctica tus milagros. Señor, aún nuestras familias que están luchando, aún, Señor, un hermano, una hija, un padre. Señor, solo tu Espíritu puede transformar y traer vida. Señor, yo clamo delante de ti por un milagro. Clamamos por esto, Dios. Llénanos de ti. Llena este lugar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una última palabra. Llenen de oración, estén donde estén. Llenen de adoración. No se conformen a la circunstancia o a la soledad de un lugar. Llénenlo. Llénenlo en la alabanza, en adoración. Hay un misterio que en cada avivamiento, en cada mover del Espíritu, ya es la gente la que busca a Jesús. Por donde Jesús andaba, la gente lo buscaba. Cuando hay el mover en Hechos, capítulo 2, es la gente que va a ver. Y si tú lees la historia, aún de la Reforma, los movimientos de la Reforma, aún con Menon, ya y toda la Reforma, ¿por qué la gente ya empieza a seguir esta reforma del bautismo? ¿Por qué están dispuestos? Son perseguidos por los otros religiosos, no me voy a meter ahí entre los reformadores y los anabaptistas, no me voy a meter en esa pelea. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a seguir y formar comunidades? Porque había algo del Espíritu, había algo sobrenatural. ¿Por qué la gente cree en Lutero o en Calvino? Porque había algo sobrenatural. Y aún en Wesley y en otros, que vamos a hablar un poquito mañana de eso. Amén. Paramos por acá entonces y que Dios los revuelque en bendiciones.